Hola a todos. Qué gusto dar la bienvenida a la mente curiosa que nos acompaña hoy, sábado 18 de abril de 2026, en una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez para desgranar temas complejos. Y vaya tema tenemos hoy. A ver, normalmente cuando buscamos respuestas sobre cómo vivir o cómo comportarnos, esperamos algo así como un manual de instrucciones, ¿no? Claro, la típica lista de reglas. Lo que está bien, lo que está mal, blanco o negro. Exacto. Pero hoy vamos a hacer algo muy distinto. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Son unas notas, un diálogo orgánico titulado sobrevirtud.docx. Y ojo, que el nombre engaña. No es un texto académico aburrido, para nada. Para nada, de hecho es sorprendentemente vivo. Salta desde los antiguos filósofos griegos hasta cuentos infantiles o canciones populares. Es un material muy ecléctico. Totalmente. Así que la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es básicamente desaprender. Vamos a coger esa palabra, virtud, que suena a moralina rancia o a catecismo antiguo, y la vamos a desmontar. La propuesta es verla como una herramienta estructural, una especie de afinación del ser para reducir la fricción ante la vida. Y creo que ese es el tono que debemos mantener. Porque lo más cautivador de estas fuentes es que nos revelan que la virtud no tiene nada que ver con lo que uno hace para que le aplaudan. Es más bien, cómo está configurado uno internamente antes de actuar. Exacto. La estructura previa. Pero para entender esto, el documento hace un repaso rapidísimo por las visiones clásicas, ¿verdad? Sí, a ver, resume a los grandes pesos pesados. Platón, por ejemplo, que vería la virtud como la armonía del alma. O Aristóteles, que es el que siempre nos viene a la mente con eso del hábito y el justo medio entre el exceso y el defecto. El famoso justo media, claro. Y luego también menciona a Jesús de Nazaret, enfocándose en la pureza de intención y la coherencia interna. Y a Epicuro, con su idea de evitar el dolor innecesario. Eso es. 4 pilares inmensos. Pero, y aquí viene lo divertido de las fuentes, el autor confiesa que leer a Aristóteles le da urticaria. Madre mía, horticaria. Es una palabra muy fuerte para hablar de uno de los padres de la filosofía occidental. Pero fíjate que las notas lo explican muy bien. No es una manía personal contra Aristóteles, sino contra lo que representa. Exacto. Representa la clasificación rígida. Esa obsesión por el sistema cerrado que coge una idea viva y ¡pum!, la congela. Le pone una etiqueta y la mata. Ya, claro, porque al definir el justo medio como un punto exacto, creas un molde estático, y la vida no es estática. Y para salir de esta trampa, el texto propone unos conceptos nuevos, muy interesantes. Habla de cosas, algos y ellos. Sí, es una jerarquía de cómo percibimos la realidad. Las cosas ya son conceptos fosilizados. Los algos son entidades que empiezan a separarse. Y los ellos cuando se agrupan. Pero el salto brutal llega cuando habla de los algos. Los algos. Me encanta esa palabra. Suena a, no sé, a pura ebullición. Literalmente. Dice que Epicuro operaba en ese nivel. El salgo es el surgir de algo. Ese instante milimétrico antes de que el lenguaje lo fije en una categoría y le quite la vida. O sea, mantenerse en ese espacio fluido sin interrumpirlo. Y de ahí saca la definición central del texto. La leo literal. Dice que la virtud es la alineación con la forma ideal que reduce la fricción del patrón. Es una definición densa, ¿eh? Sí, un poco. Pero en palabras sencillas significa que la virtud es, básicamente, no estorbar. Dejar paso a lo que el texto llama el crío, que es como el portador transgeneracional de la aspiración humana al bienestar. Es que lo cambia todo. La moralidad pasa a ser aerodinámica. Tú te configuras para no generar resistencia. Claro, pero ojo que esto puede sonar abstracto. Si la virtud no es el acto en sí, ¿qué es exactamente para la vida diaria? Y aquí las fuentes usan una analogía deportiva que me parece brillante. Comparan la intuición con hacer cardio. Sí, el cardio es el flujo, la apertura, el movimiento libre. Eso es. Pero concretar ideas, bajarlas a la realidad, es como ir al gym. Es resistencia, es levantar pesas, aplicar tensión. Y el equilibrio es vital, porque si te quedas solo en el cardio, en la intuición pura, eres espuma, no concretas nada. Y al revés igual, si te vas directo al gym, a la definición rígida aristotélica sin haber calentado con la fluidez de la intuición, te rompes el músculo. Exacto. Por eso el texto lanza una cita clave para responder a tu pregunta de antes. Dice, la luz no es el objeto, es lo que permite verlo.
La virtud es esa condición base. Ya, la condición de posibilidad. Y para probar esto, el documento hace algo muy chulo. Coge relatos milenarios y los somete a esta prueba del aceite, empezando por la parábola de las 10 vírgenes. Sí, y aquí las fuentes hacen un inciso importante. Usar la figura femenina en esta parábola es solo un recurso narrativo de la época para hablar de cortejos nupciales. No tiene nada que ver con el género. La condición de la que habla es humana. Totalmente aclarado. Entonces, tenemos esta historia. El novio se retrasa. El tiempo se estira, se vuelve aburrido. No pasa nada extraordinario. Y de repente llega el momento de la verdad. Llega la crisis. Y ahí 5 tienen aceite y 5 no. Y si lo analizas fríamente, despojándolo de la religión, el aceite no es la luz de la lámpara. Es la condición interna acumulada. Claro, es lo que te permite encender la lámpara cuando ya no hay margen para improvisar. Es como la analogía que comentábamos antes de entrar a grabar. Tienes un coche deportivo increíble, que sería la lámpara. Precioso por fuera. Sí, pero si no tienes combustible en el tanque en el momento de la emergencia, no te sirve para nada. Celo. Y la parábola es muy dura con esto porque las que no tienen aceite piden prestado y les dicen que no. Es que no se puede. Hay estados internos, configuraciones de la resiliencia humana, que son estrictamente intransferibles. Yo no puedo prestarte mi paciencia o mi temple frente a una crisis. ¡Ostras, claro! Lo tienes o no lo tienes. Y esto conecta de lleno con lo que el texto saca del libro 10 de la República de Platón, el mito de Er. Platón hace una observación estructural tremenda. Dice que el hierro tiene un mal propio que lo destruye, el óxido, la madera se pudre, tienen problemas físicos que acaban con su existencia. Pero el alma no. El texto argumenta que la ignorancia o la injusticia no destruyen el alma, solo la desordenan, generan turbulencia y cortan el flujo de ese aceite. Sí, la entidad sigue ahí, pero desafinada. Y para rematar, las fuentes citan el Logion 29 del Evangelio de Tomás. Habla de la maravilla absoluta de que una inmensa riqueza, refiriéndose al alma o la conciencia, pueda habitar en la pobreza de la carne. Es que el alma no es un cuerpo físico. Es la condición que hace posible que la experiencia del cuerpo ocurra. Es el canal. Pero claro, mantener ese canal limpio hoy en día es casi una misión imposible con el canto de sirena del artificio. El artificio. Es la gran trampa contemporánea. Hoy a día es facilísimo simular la luz. Pones un filtro estético en redes, copias un discurso prefabricado y ya pareces virtuoso. Tienes una máscara preciosa. Pero el texto avisa, y esto es clave, que la máscara brilla, pero la virtud sostiene. Exacto. El brillo desaparece ante la menor fricción, y aquí el autor acude a la cultura popular para ilustrarlo. Cita una canción antigua de los Sampson. Sí, la de no la busques muy bonita porque se le quita. Esa misma. Parece sabiduría de madre un poco simplona, pero encierra pura ontología. El artificio físico desaparece con el tiempo. Lo que aguanta el peso de los años es la condición base. Claro. Y pasa lo mismo con los cuentos clásicos que revisan. Mira el cuento de Aladino. La lámpara, que es el recipiente exterior, no hace la magia por sí sola. Es un contenedor de potencia, sí, pero requiere fricción. Hay que frotarla para que salga el genio, que es la manifestación. Y el ejemplo más trágico que pone el texto es La Sirenita. Hablando del relato original de Andersen, ojo, ella vive en el fondo del mar, pero está fascinada por el artificio, por estatuas hundidas, por objetos que brillan, pero que ella no entiende para qué sirven. Está seducida por lo exterior. Y paga un precio altísimo por querer subir a la superficie a experimentar ese artificio. Pierde su voz. Y filosóficamente, en el texto, esto significa perder su capacidad de discernimiento. Sin una condición interna que la sostenga, ¿qué le pasa? Que termina disolviéndose en espuma marina. Se queda en nada. Pura espuma, como decíamos antes, del que solo hace cardio mental. Y el texto hace el contraste brillante con el cangrejo, que representa la suficiencia. Está perfectamente adaptado a su entorno, sin necesidad de simular nada. Y ojo, que esto no les pasa solo a las personas. El documento aplica esta misma física a las grandes macroestructuras. Pone el ejemplo de Disney. Ah, sí, eso me pareció brutal. Como una aspiración creativa inicial súper pura, un flujo genuino, empieza a crecer, absorbe otras cosas, busca la monetización extrema y se distorsiona. Se llena de fricción. El sistema engorda tanto que genera un ruido insoportable y ahoga la virtud original, bajo el propio peso del artificio. Vale, pero aquí, leyendo las fuentes, yo misma sentí la necesidad de hacer de abogada del diablo. A ver, fijarse en lo exterior, buscar la simetría o el brillo,
Es casi un instinto biológico de supervivencia, ¿no? La evolución nos empuja a que nos atraiga lo que brilla porque suele ser síntoma de salud. Es un pushback muy válido. Y el autor del texto no lo esquiva. Su respuesta es usar el relato del Arca de Noé. Pero fíjate cómo lo hace. Sí, le quita toda la capa moral, ¿verdad? Totalmente. Históricamente se ha usado para justificar códigos morales o criticar orientaciones. El texto dice que eso es ruido. Las parejas de animales entrando al arca representan la complementariedad indispensable para garantizar la continuidad de la vida. O sea, la supervivencia de la estructura ante un colapso inminente. La virtud biológica es buscar esa continuidad real, el paso hacia el futuro, no quedarse embobado con el plumaje brillante que a la larga no te salva del diluvio. Esa es la clave. Y esto nos lleva a la conclusión lógica de todo el argumento. ¿Cómo se alcanza esa luz que sostiene? Las fuentes dicen claramente que la luz de la virtud no es dicotómica. No funciona en bandos de buenos y malos. Ni es un interruptor de encendido y apagado. Es el paso sin fractura. Y nace de una tensión. El texto referencia el banquete de Platón, el mito de Eros. Sí, Eros, que es el impulso vital. Nace de la unión entre poros, que es la abundancia y el exceso, y penia, que es la carencia extrema. Nace de esa tensión eléctrica entre los dos polos. Claro, no estás ni en la comodidad absoluta ni en la miseria total. Y ahí entra Diótima, la sacerdotisa, que habla de desarrollar un órgano para ver la virtud. Pero obviamente no es un órgano físico. Es afinar tu percepción interna para no dejarte engañar por las máscaras. Pero desarrollar ese órgano perceptivo tiene un coste enorme. Y aquí el texto es de un realismo crudo que me fascina. Básicamente te dice que para llegar a esa claridad te tienes que equivocar muchísimo. El camino al cielo pasa por el infierno. Tal cual. Tal cual. Y cita a Dante y la Divina Comedia. El alma tiene que transitar por infiernos y purgatorios. Tienes que quemarte y purgar el artificio. Y Beatriz en la obra no es un mero interés romántico, es el principio de coherencia que tira del alma hacia arriba durante ese tránsito doloroso. Y esto me parece lo más honesto de todas las fuentes. El autor no escribe desde una torre de marfil, admite haberse dejado llevar por el artificio muchas veces y haber terminado, cito textualmente, hecho garras. Hecho polvo, sí. Ha compartido birrias y desastres con Dante. Y eso es vital porque significa que este conocimiento es experiencia encarnada. Si no te estrellas contra tu propio artificio, todo esto es teoría hueca. Tienes que ver cómo se rompe tu máscara para entender qué es lo que realmente sostiene. Y hay una cita preciosa del Evangelio de María Magdalena hacia el final de las notas. Dice que, al final, todo retorna a su naturaleza. Cuando pasas la crisis, todo lo superfluo, todo el artificio, se cae. Solo queda tu base. Solo queda el aceite de tu lámpara. Y la resolución final que plantea el autor a partir de todo esto es de un pragmatismo tremendo. Termina diciendo, literalmente, pago por no alegar. Pago por no anhelar. Me encanta esa frase. Yo la interpreto como darse cuenta de que la propia lógica discursiva puede ser un artificio. O sea, si usas la dialéctica solo para ganar discusiones o alimentar el ego, estás generando fricción inútil. Estás perdiendo aceite intentando pulir la lámpara por fuera. Exacto. Es como intentar explicar la belleza de un cuadro analizando la composición química de la pintura azul. A veces la explicación técnica tapa lo que simplemente hay que observar en silencio. Elijo no participar en el ruido. Y elegir esa paz práctica, no enredarse en conflictos que no llevan a ningún lado, es la máxima expresión de esa virtud aerodinámica. Minimizas la fricción. Pues creo que ha sido un viaje espectacular. A modo de resumen para la audiencia, hoy hemos despojado a la virtud de su aburrido traje moral de manual escolar. La hemos visto como lo que proponen las fuentes, una condición de mínima distorsión. Es esa limpieza del conducto. La virtud no crea el movimiento de la vida, simplemente permite que ese movimiento, el de las generaciones, el de la experiencia humana, ocurra sin torcerse. Es el aceite que acumulamos en la sombra, la voz de la sirenita que nunca debemos vender por baratijas y la estructura interna que aguanta el peso cuando el brillo del filtro de Instagram irremediablemente desaparece ante la vida real. Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal. Y para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan hoy con una reflexión, una pregunta que resuena con todo esto que hemos analizado. Si entendemos que la virtud es esa condición interna que se acumula en el silencio, que no se puede comprar ni pedir prestada en el último minuto del diluvio,
Cabe preguntarse una cosa. A ver, Con la cantidad astronómica de horas que pasamos al día puliendo nuestra lámpara exterior, maquillando nuestro artificio para que el mundo nos valide, ¿cuántas gotas de aceite interno estamos dejando de destilar y perdiendo en el proceso? Ahí queda eso para pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inversión profunda.